La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este fin del sábado y comienzo de un nuevo día de festividad o solemnidad sagrada de tabernáculos. En este sábado, así como hemos escrito, pero solo hemos escrito, no hemos grabado nada. El Señor nos ha dado Jeremías 5 y 6. Jeremías 5 y 6 nos ha dado el Señor para anunciarnos acerca de la guerra que hará Rusia a Ucrania. Nos ha anunciado antes y después también. Nos ha dado varias veces en explicación acerca de lo que pasaba. Hemos grabado muchos temas acerca de esto, hablando acerca de esto, acerca de la nación que viene del norte, de lengua imposible de entender, nación violenta que destruirá, comerá, destruirá las ciudades y evidentemente todavía falta que entren otras naciones en este conflicto, porque así como hemos hablado, el carnero de Daniel capítulo 8 tenía 2 cuernos, no uno. Uno hemos mostrado que probablemente es Rusia y el otro probablemente China. Así que este conflicto del Oriente contra el Occidente o de Satanás contra Cristo, de Satanás y sus regímenes dictatoriales contra Dios y sus países de libertad occidentales, no ha terminado. Este conflicto escalará más y más, aumentará hasta que espante toda la tierra, hasta que quite la paz de toda la tierra, y no necesariamente de los gentiles, sino hasta que quite la paz de la Odisea que duerme en una falsa paz y seguridad dada por sus falsos pastores. El propósito de esta guerra, así como hemos hablado, es para que se arrepienten los hijos de Jacob o sus hijos, las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces, ellos tienen que arrepentirse. Tanto Jacob como sus hijos se han arrepentido finalmente, después de pasar por angustia, después de ver la muerte, o la prisión, o la pérdida de todo lo que tienen. Así que creemos que por eso el Señor nos ha dado otra vez, nos está anunciando que esta guerra se pondrá peor. Y así como vemos, aunque Ucrania, la pequeña Ucrania ante la segunda fuerza o el segundo poder militar del mundo, así como quiere ser Rusia, o como dice ser Rusia, pues la pequeña Ucrania es más poderosa, digamos, es más valiente y vence paso a paso a Rusia, libera los terrenos, las tierras que se ha ganado Rusia,
Pero a la vez Putin está amenazando con la guerra nuclear. Está amenazando más y más. Así que probablemente que en un futuro próximo usará estas bombas o misiles nucleares tácticos. Será terrible, pero será para su propia destrucción. Lo que quiere decirnos este cuadro mundial de lo que pasa es que así como se le hace al justo, así se le hará pronto al malvado. Es decir, el tema que interesa a Dios es la Odisea, es la iglesia profesa, porque el primer juicio viene a los que tuvieron más luz. La Odisea que dice teniendo luz y sabiendo todo y no teniendo necesidad de nada, y que se cree justificada, a la Odisea el Señor tiene que despertar para entender que si no se despierta, todo lo que le ha pasado a Ucrania le vendrá a ella, pero la Odisea no se librará, porque solo el justo se libera de la aflicción. Dice, muchas aflicciones vienen al justo, pero Dios, ¿qué hace? Lo libera de todas. ¿Sí? A Ucrania vemos cómo le ha venido lo peor de que podía haber pasado en este mundo. Lo peor en lo que es guerra, el peor conflicto que un país se puede imaginar es cuando viene el poder más grande, malvado de este mundo contra él. Esto le ha pasado a Ucrania. Normalmente este país tenía que desaparecer. El Señor no ha permitido porque Ucrania es una nación que refleja el carácter de Dios, es una nación inocente, una nación que busca la paz, una nación que busca la libertad y dar libertad a los demás. Es una nación que ennoblece su carácter, sus caracteres, las personas ennoblecen sus caracteres, se ven en los miles y miles de videos que hay, se ven cuán nobles son estos ucranianos, cómo hablan ellos, cómo se comportan con los prisioneros rusos. Es una diferencia enorme. El sufrimiento de ellos es enorme, pero el Señor no aflija sin un propósito. Los profetas de Dios tenían que sufrir para poder el Señor liberar a los ciegos. Ellos no sufrían por ellos, los que les daba el Señor, que tenían que sufrir. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la palabra que nos ha dado en el culto de fin del sábado y de inicio de este nuevo día de tabernáculos. Para este nuevo día nos ha dado Job, desde las últimas palabras del capítulo 29 hasta Job 31 con 26. Estas dos páginas donde se ha abierto muchas veces la Biblia. Aquí también encontramos a Job, a un hombre justo, y aquí él cuenta su justicia, que nadie ha llegado a ser tan justo como él. Dice que él no comía su bocado sin que a su mesa estuvieran los huérfanos. Imagínense ustedes, ¿quién hace esta cosa?
Pues aquí tenemos en juicio, digamos así, a dos categorías de personas. Uno es Job, el cual es justo, tal como Ucrania es justa, y los otros son los cuatro jóvenes que están, en vez de consolarlo, en vez de ayudarlo, en vez de dar todo lo que tienen, porque Job se había quedado pobre, y como decía Juan el Bautista, el que tiene dos vestiduras que comparta, dos camisas que comparta con el que no tiene, pues en vez de predicar este evangelio de la bondad verdadera de Dios, ellos le acusaban y le juzgaban. Ellos estaban en la misma mente que está la Odisea, en la misma mente que estaban los fariseos y doctores de la ley de antaño, del tiempo del Señor Jesucristo. Entonces tenemos dos clases de personas. El justo ha sido azotado, entre comillas, por la suerte, pero no es por la suerte, sino es que el Señor siempre permite que el mal venga sobre el justo para que el malvado vea lo que le vendrá a él luego. El mal viene sobre el justo, sobre el que ha andado rectamente, y el justo se libra del mal. Dios libra al justo del mal, es decir, viene el fuego en su vida, pero sufre por un tiempo, pero se libera. Él no perece en esta angustia. Pero después de esto, lo mismo que ha venido sobre él vendrá sobre la Odisea, sobre los malvados. Ellos no se libertarán de esta aflicción. ¿Sí? Igual como pasa con Ucrania. Ucrania, la guerra que pasa, el sufrimiento, la destrucción, todo es simplemente una parábola o una profecía acerca de lo que le pasará pronto a los malvados. A los malvados y en primer lugar a la Odisea, a la malvada la Odisea. Dios nombra a la Odisea o a Jacob o a Efraín o a Judá o como quieran decirle en la Biblia, a la iglesia conocedora y ciega, malvada, pero llena de muchas maldades, incluso crímenes y otras maldades. De todas se hace culpable la Odisea. Por eso le vino aquel juicio del año 70 a esta iglesia judía, porque eran sumamente malvados, y la Odisea de hoy es peor que aquel pueblo judío. Le vendrá peor. Por eso el Señor tiene que anunciar el fin. Desde el principio el Señor hace que esas escenas de juicio vengan primero sobre las naciones que se librarán, que saldrán ilesas de estos, aun si debe haber mártires, pero estos mártires serán salvos porque le han servido a Dios en un propósito santo, aquel de dejarse matados para poder salvar a algunos de la Odisea. Entonces el Señor hace que el juicio caiga sobre el justo por un tiempo limitado, solo para que el malvado vea lo que le vendrá encima y medite un poco a ver si él podrá ser justificado por Dios delante de Satanás y ser libertado o protegido. Y todo lo que dice Job aquí
muestra que él era justo y que no había hombre igual en toda la tierra como él, justo como había dicho Dios de él en el capítulo 1. Y muestra, habla de Job aquí en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 31 habla 2 veces, por lo menos, acerca del juicio de Dios. Dice el versículo 6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, y dice las maldiciones que son recompensa de estos hechos malvados, pero estas maldiciones que él habla no le vendrá a él, porque por ejemplo a él no le han caído los brazos, como dice aquí, o otras cosas, pero estas maldiciones vendrán sobre la Odisea cuando será juzgada. De momento estos 4 laodicenses que han venido, dicen ellos, para consolar a Job, pero no fue así en realidad. Estos 4 de momento fueron perdonados porque todavía había gracia, había tiempo de gracia. Y vemos como la Odisea recibe año tras año más gracia, más tiempo de gracia, debido a las oraciones de los justos que hay en el pueblo, tal como aquí Job oró por ellos, y temporalmente ellos fueron perdonados y no fueron matados de inmediato, pero un día el tiempo de gracia se terminará y está tan cerca este fin del tiempo de gracia de la Odisea. Es por eso que el Señor, en su desesperación de despertar y salvar a este pueblo de la destrucción terrible que le vendrá encima a la Odisea, solamente debemos leer el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, y aconsejamos a todos leer ese capítulo, porque Elena de hoy dice que eso se repetirá a escala mundial, y que ese castigo vendrá sobre, en primer lugar, sobre la Odisea, y vendrá claramente para poder alcanzar a los laodicenses de las ciudades, vendrá disfrazado de un conflicto entre las naciones, pero estos serán víctimas y les pasará, estos morirán de muertes muy feas, muy dolorosas, mientras que sus santos, si deben ser mártires, no sufrirán. El Señor cuida a su pueblo aún en la muerte, aún cuando tienen que dormir. Ellos les alivia, los ayuda, tal como en el antaño bendecía a los mártires cuando estaban en la estaca, las llamas, y no sentían dolor. Amén. Así que hay diferencia entre la muerte del justo y la muerte del malvado. Y aunque aquí Job, por un número de días o semanas, no sabemos exactamente cuánto tiempo ha sufrido él, le ha venido este juicio. Este juicio le ha venido solamente porque Satanás claramente lo pedía, y como Dios sabía que no había hombre más justo que él y que él se iba a librarse de las llamas, él permitió que le hiciera todo lo que quisiera Satanás. Entonces, Job se libró. Job pasó un sufrimiento corto y fue salvado, y su gloria final fue mucho mayor
que la primera gloria. Esta es la recompensa de los justos. Y él vivió muchos años feliz. Pero los malvados, después de esto viene el castigo de los malvados. Y el castigo de los malvados comienza con la iglesia profesa. Claramente a nivel de naciones tienen que pasar cuadros simbólicos o cuadros proféticos, ¿sí?, de guerras para que la Odisea vea y se arrepiente. La Odisea tiene que despertar, tiene que llegar a meditar en lo que está pasando y imaginarse qué les pasarán a ellos si ellos estuvieran en lugar de Ucrania, por ejemplo. ¿Se hubiesen liberado ellos? ¿Hubiesen ellos recibido la ayuda de todo el occidente? Ciertamente que no. El Señor ha dado la ayuda porque Ucrania es un país inocente, un país que merece toda la ayuda. Y la ayuda proviene de Dios. Dios es el que mueve los corazones de estos presidentes occidentales. Pero cuando le vendrá este conflicto, y he aquí que viene, dice la palabra de Dios, a la Odisea, pues no habrá quien lo libere. En muchas partes de la Biblia dice eso. Cuando vendrá este castigo, este juicio, este mal del norte, como dice en Jeremías 5 y 6, sobre la Odisea, pues escenas como las de Conflicto de los Siglos capítulo 1 y aún más terribles que eso pasará con la Odisea. Es inimaginable lo que les vendrá encima y no se podrán librar, no se podrán, aún si clamarán, porque clamarán a Dios. El Señor dice en su palabra, no los oiré, porque no se han arrepentido en el tiempo aceptable, cuando debían haberse arrepentido. Así que la palabra del Señor de estos días sigue hablando de conflicto, de guerras, y de cómo el justo es liberado de estas guerras. Tal como Job, tal como Jacob fue liberado de la muerte, pues serán liberados solamente aquellos que se arrepientan. Jacob se arrepintió de sus pecados ante la espada de su hermano, y en este tiempo de sellamientos, todos aquellos que se humillarán de la Odisea y se arrepentirán serán perdonados todavía. Amén. Serán perdonados debido a las oraciones del tercer Elías, a las oraciones de los que ya, de los que el Señor está usando para despertarlos. Amén. Debido a las oraciones elevadas desde la montaña, el Señor perdonará a aquellos de la Odisea que se arrepentirán de todos sus pecados, que son muchos, y ojalá que puedan haber personas como Nicodemo, como José de Arimatea, como de estos judíos que creían que tenían todo, tenían a Dios y tenían la salvación, y en realidad no tenían nada. Ellos se han humillado, se han arrepentido y han salvado sus almas de la destrucción. Pues
Ojalá que el Señor pueda sacar del fuego estas brasas de la Odisea, pocas o muchas, depende de ellos, de cada uno. El que abrirá la puerta será salvo. La salvación entrará y cenará con él. Que el Señor bendiga a su pueblo y que todos meditemos, estudiemos estos capítulos y estos temas que se han grabado desde Instituto Madison, desde el comienzo de la guerra, porque todas son para la salvación. También en el culto de alabanza del comienzo de este nuevo día, después del sábado, el Señor nos ha dado Salmos 50, 51 otra vez. Toda la palabra que el Señor nos da en Madison es para el pueblo. Esta palabra la necesita el pueblo que está mentalmente, espiritualmente en el estado laodicense. No importa si va o no va a la organización apóstata, pero si en ellos hay una suficiencia propia, un orgullo laodicense, egoísmo y todo lo que nombra aquí Job como males, entonces ellos están en el estado laodicense. Si ellos no necesitan de la palabra que proviene del tercer Elías, ellos están en el estado laodicense. Si ellos no necesitan de buscar al tercer Elías, tal como el pueblo simple, el pueblo de paisanos en el tiempo del segundo Elías, de Juan el Bautista, buscaban y venían de toda parte. De igual manera tienen que hacer los que verdaderamente se humillan. No hay justificación propia en ellos. Pero aquellos que no necesitan de ese arrepentimiento que ofrecía Juan y de ese bautismo por el arrepentimiento, para el perdón de sus pecados, estos son los que están en el estado laodicense. Así que en el culto de alabanza, decía, antes de recibir Job, hemos recibido Salmos 50 y 51, y aquí dice claramente: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Es decir, el Señor permitirá fuegos, conflictos en esta tierra antes que Él llegue, conflictos. Y de este fuego solamente se salvarán los 3 jóvenes, los 3 amigos de Daniel. Digamos, el fuego ha sido traído, sí, fuego, por los paganos, no importa de dónde venga, pero a ellos no les hizo nada. Mientras que después consumió a los malvados. Sigue diciendo Salmo 50, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Noten, convocará a los cielos y a la tierra, es decir, a las naciones. Convocará a las naciones, habrán guerras, vendrán la gran espada para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Exactamente en este tiempo vivimos, tiempo de juicio, tiempo cuando el Señor mandó el fuego delante de su venida
para salirse a la luz, los hijos de la luz, los que se quieren arrepentir. Y luego el Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento que deben ellos manifestar para ser perdonados de sus pecados verdaderamente. Haga Dios que su espíritu pueda encontrar puerta abierta en las mentes de los laodicenses y los pueda salvar antes de que venga la destrucción sobre ellos. La paz sea con todos los que abrirán la puerta. Amén. Amén.